México acaba de lanzar una bomba, un arancel del 50% a la mayoría de las importaciones provenientes de Asia. En teoría, afecta a muchos países, pero en realidad todos saben a quién. Esto está dirigido a China. Beijing reaccionó furiosa, calificando la medida de injusta y perjudicial. Esto no es solo otra disputa comercial, sino una señal de que un socio clave de China se inclina hacia Estados Unidos en la guerra comercial global. Esto importa porque México no solo es un cliente, es una puerta de entrada que, como mostraremos en este video, podría estar cerrándose. Para entender esto, debemos volver a 2018, cuando inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En la primera administración de Trump, Estados Unidos impuso altos aranceles a importaciones chinas, lo que fue un gran problema para Pekín. Desde entonces, China ha buscado rutas alternativas para evitar los aranceles, y México era ideal porque tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero también era posible importar productos relativamente baratos de China, así que China comenzó a enviar enormes volúmenes de mercancías a México, incluyendo autopartes, acero, aluminio, plásticos, textiles y maquinaria. Estos productos normalmente tendrían su última transformación sustancial en México. Es un término técnico que indica que la etapa final de fabricación se realiza en México para etiquetarlos como hechos en México, y luego muchos se envían a Estados Unidos. Con el tiempo, China fue la principal fuente de importaciones para México. Según la Reserva Federal de Dallas, México importó $130,000 millones en bienes desde China en 2024 frente a menos de $80,000 millones en 2017. Mientras tanto, México reemplazó a China como la mayor fuente de importaciones para Estados Unidos, aunque en realidad una parte considerable de esto provenía de China. De todos modos, esta puerta trasera mexicana al mercado de fue clave para China al reducir el impacto de la guerra comercial. México no solo era una vía hacia Estados Unidos, también se volvía un socio comercial importante para China. Hace 10 años, pocos pensaban ver autos chinos en salas de exhibición mexicanas, aunque los consumidores ya compraban más productos chinos. Ahora, marcas chinas como BYD están por todos lados. México también ofrece muchas oportunidades para la inversión china. Estas empresas enfrentan falta de mano de obra y altos costos laborales. Pero en México, los salarios son 20% más bajos y hay más trabajadores. Por eso empresas chinas invierten en México, construyen fábricas y trasladan ensamblaje. Es una decisión inteligente por la guerra comercial. Estas fábricas hacen que China produzca productos con etiqueta mexicana y acceso a pero las ganancias van a China. La relevancia de México para Pekín hace que la nueva política arancelaria duela más, pues no fue solo un ajuste, sino un cierre de puerta con efectos inmediatos, como la caída en ventas. Un arancel tan alto no solo encarece los productos, también puede eliminar la demanda de un grupo entero. Si los autos chinos de repente cuestan un 50% más, los autos europeos o estadounidenses ya no parecen tan caros en comparación. En segundo lugar, las empresas chinas que invirtieron en México enfrentarán un año difícil. La interrupción repentina de sus cadenas de suministro podría volver sus inversiones pasivos. Lo peor es que la puerta trasera de miles de millones de dólares para China hacia Estados Unidos parece cerrada. La pregunta es, ¿por qué México puso estos aranceles? Aparentemente, tener más socios comerciales beneficia a México, pero imponer un arancel del 50% a China podría ser una estrategia muy inteligente. Esta situación es más compleja de lo que parece. México afirma que estos aranceles buscan proteger la industria local. Las importaciones chinas baratas afectan los mercados locales, lo cual es comprensible. En 2024, el déficit comercial de México con China llegó a un récord de $120,000 millones, es decir, China le vende a México esa cantidad más de lo que México le vende a China. Los déficits comerciales no son malos por sí solos, pero en este caso es muy extraño. Uno esperaría que México, el país con salarios más bajos que China, en realidad exportara muchos más productos al mercado chino. Hay quejas legítimas para México, porque China no juega de forma justa. China utiliza muchos subsidios para beneficiar a sus propias industrias, mientras impide que las empresas extranjeras vendan sus productos en el mercado chino. Es una estrategia llamada economía de conquista, donde haces crecer manipulando el comercio global. Con estos aranceles, México por fin puede responder a esta política. Esta historia resuena con los votantes mexicanos, que están molestos por la creciente brecha comercial. Quieren más empleos en casa, y los aranceles parecen una herramienta ideal para esto, para enfrentarse a China. Pero esta no es la única razón por la que México implementó los aranceles, ni siquiera la más importante. Beijing considera esto una política impulsada por Estados Unidos y no está equivocado. México busca estar en buenos términos con Washington. Tener buenas relaciones con Estados Unidos es mucho más importante para México que con China, ya que el país ha estado muy ligado a EU por décadas. En gran parte del siglo XX,
México protegió sus industrias locales de la competencia extranjera y dependió de su mercado interno. Algunos sectores mejoraron, pero la economía se estancó. No hubo suficientes empleos y los salarios siguieron bajos para muchas familias. Con el tiempo, México enfrentó una dura realidad. Su mercado interno no era lo suficientemente grande para levantar a todo el país. Si México quería un mayor crecimiento, necesitaba compradores más grandes. México tuvo suerte de tener a Estados Unidos, el mayor comprador del mundo, como vecino. La frontera facilita envíos rápidos y baratos, a diferencia de cruzar océanos, lo cual es clave en la manufactura. Significa menos retrasos y menos almacenamiento. También significa que las fábricas pueden operar con horarios ajustados. Así que en 1992, los líderes de México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo histórico llamado TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eliminarían barreras comerciales y de inversión, haciendo de América del Norte un gran bloque comercial. México comenzó a enfocar su economía en exportar al norte y crecieron las fábricas, sobre todo en la frontera. Estas plantas producían autos, electrónicos, electrodomésticos y bienes industriales. Muchas se crearon para integrarse a las cadenas de suministro de Pompuá, con partes cruzando la frontera varias veces. Así, México se volvió una base clave para la maquinaria de producción norteamericana. México envía una parte muy grande de sus exportaciones al norte, aproximadamente 4 de cada 5 dólares de exportación. México y Estados Unidos son los principales socios comerciales. Su comercio anual reciente fue de unos 840,000 millones de dólares. Para comparar, el PIB total de México es de 1.86 billones de dólares. Eso significa que los lazos con Estados Unidos afectan los empleos en México, el crecimiento económico y el flujo de bienes cotidianos. Volviendo a China, si México pierde algunas importaciones chinas, los precios suben y algunas fábricas se ven afectadas. Si México pierde acceso al mercado de EEU, su economía se derrumba. Esa es la estructura con la que debe vivir México ahora. Cuando el comercio global está tranquilo, México puede intentar trabajar tanto con China como con Estados Unidos. Pero cuando el comercio global se convierte en una competencia, México se ve obligado a elegir el lado de Estados Unidos. Desde 2018, la presión ha crecido mucho porque Washington y Pekín están en una guerra comercial total. Estados Unidos busca asegurar cadenas de suministro y limitar a China en la región, por lo que necesita el apoyo de México. Estados Unidos no debe dejar que México sea una vía de escape comercial. México apoya la guerra comercial o el libre comercio debe terminar. Funcionarios estadounidenses alertaban y el 1 de febrero de 2025, el presidente Trump hizo algo sin precedentes. Inició una guerra comercial con Canadá y México, amenazando con un arancel del 25% a todas sus importaciones. Al final, la mayoría del comercio no se vio afectado debido al acuerdo comercial TMEC de 2020. Pero esto demostró que Estados Unidos se tomaba este asunto muy en serio y que estaba poniendo a prueba la lealtad de México. El mensaje era claro: o eliges nuestro lado en la guerra comercial, o pierdes el acceso libre de aranceles a EEU. Pero la guerra comercial no solo fue mala para México. Al contrario, Estados Unidos requiere que México sustituya buena parte de la manufactura china, ya que antes dependía de China para producir desde teléfonos inteligentes hasta muebles y ropa. Estados Unidos busca reducir su dependencia de China y necesita manufactura de otro país. Y México es una opción muy práctica porque tiene las fábricas, la mano de obra y la ubicación ideal. Cuenta con una comunidad empresarial que sabe atender a clientes estadounidenses. En cuanto a aranceles, es una de las mejores opciones para el mercado estadounidense. La tasa arancelaria efectiva de México es de aproximadamente 4.7% en comparación con el 37.1% de China y alrededor del 10% en promedio a nivel mundial. Geopolíticamente, no es tan riesgoso. El mundo cambia rápido y los lazos comerciales globales son cada vez más frágiles. Las empresas reconocen esto y quieren acercar la manufactura a los consumidores en una tendencia llamada nearshoring. Una empresa muy exitosa llamada Nearshore Company está facilitando esto, intermediando entre empresas estadounidenses y fabricantes mexicanos. Los efectos son claros. La economía exportadora mexicana crecerá en 2025, cuando la guerra comercial se intensificó y EEU compró menos a China. Aumentó sus compras a México. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, afirmó que el 25% de la reducción del déficit comercial entre EEU y China benefició a México. En términos simples, eso significa que 1 de cada 4 dólares de exportación que perdió China fue a parar al vecino del sur de Estados Unidos. A largo plazo, México podría ser uno de los grandes ganadores en la nueva economía global, así que la medida arancelaria en realidad tiene mucho sentido para México, tal como están las cosas, para beneficiarse al ponerse del lado de Estados Unidos en la guerra comercial. México quiere evitar la apariencia de estar siguiendo órdenes de Estados Unidos, pero también reconoce que esta podría ser la oportunidad del siglo para su economía. Al final de cuentas, de eso se trata. México no prefiere a Washington sobre Pekín, pero Estados Unidos impulsa su economía exportadora. China usa México para inundar de productos o contrabandearlos a Estados Unidos. Para China,
Esto es una lección difícil. Al final, el patio trasero de Estados Unidos nunca estuvo abierto a los negocios.